llegada de la luz y de las imágenes, ¿verdad?, hacia la retina para comenzar la conducción de esa información y que nuestro cerebro procese eso que estamos viendo. Esos medios referentes son estos que están aquí, que lo tienen que saber muy bien. La córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor o cuerpo líquido. Es decir, son las estructuras del globo ocular que son transparentes. Por eso se les llama así, medios refringentes, porque permiten la entrada de la luz. Y ellos, vamos a ver más adelante, que tienen su forma especial para ser evaluados. Vamos a entrar en una parte importante que es la llamada óptica ocular. No se asusten con eso, no vamos a dar física ni nada de eso. La óptica ocular es precisamente lo que permite que nuestro globo ocular optimice lo que estamos viendo, ¿verdad? Optimice la visión. Y es porque nuestro ojo es un instrumento óptico que tiene un tamaño estándar, no todos miden lo mismo, pero lo general, lo estándar, lo promedio es 24 milímetros de longitud antero-posterior y tiene un campo visual muy amplio. Opera dentro de un rango muy variable de luminancia, que es un dato que ustedes no tienen que saber, y sin embargo la óptica está descentrada y presenta aberraciones ópticas muy elevadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pensamos que nuestro centro óptico está en el mismo centro del globo ocular y no es así. Como ustedes han visto en las imágenes, lo que nos cae delante cuando nosotros miramos al frente es el nervio óptico y al lado están las máculas, que es lo que realmente nos está permitiendo ver. Por eso es que dice que la óptica es descentrada. Cuando nosotros queremos hacer un fondo de ojo, una de las técnicas que le decimos al paciente es mira hacia adelante por encima de mi hombro, tiene su ojo de frente. Y cuando miramos, lo primero que vamos a ver es el nervio óptico, la cabecita del nervio óptico. Y para poder ver la mácula tenemos que mirar un poquito hacia el lado temporal nosotros. O decirle al paciente que mire la luz para que entonces meta ese centro realmente al centro, ¿entienden? Por eso que dice que la óptica es descentrada. Pero lo más importante es que tienen que saber que el globo ocular tiene un tamaño de 24 milímetros. Cuando hay ojos, los ojos son muy grandes, de más de 24 milímetros, generalmente los pacientes son miopes. Y cuando son ojitos muy pequeñitos, generalmente, no siempre, los pacientes son hipermétropes. Cuando veamos esa parte vamos a saber por qué. Hay un proceso visual desde el punto de vista fisiológico, que es lo que permite que ocurra la visión, que tiene tres fases. La fase óptica, donde la luz se focaliza en la retina y el resultado final en la imagen del mundo exterior. El proceso fotoquímico es el que ocurre ya dentro de la célula, dentro de los conos y los bastones, donde la señal de luz se va a transformar en un impulso eléctrico que seguidamente se transmite de neurona a neurona y llega hasta la corteza visual, ¿está? En el occipital. Y el proceso neural, que es a partir de la imagen retiniana en ese córtex visual, que se construye la imagen del mundo exterior y se descodifica esa información que recibimos cuando miramos el mundo. Ese es todo el proceso, todas las fases por las que pasa el proceso visual. Ahora, ¿qué es la óptica visual? El estudio de la visión de los objetos, ¿verdad? Entonces, la vía óptica. La vía óptica que nosotros tenemos que conocer, que comienza retina, de ahí va el nervio óptico, del nervio óptico al quiasma óptico, del quiasma a las cintillas ópticas, de las cintillas ópticas a los centros ópticos primarios y de allí a las radiaciones y corteza visual. Ese es el seguimiento que le da la vía óptica. Ustedes tienen que recordar, esto no se les puede olvidar, miren esta imagen, que es muy importante. Esa es la flechita, cómo va llevando la visión hasta el córtex occipital. Ahora, esta estructura de aquí, que ahorita la mencioné,
la decusación de las fibras afecta monocular en el mismo lado, pero lo que ocurre después afecta en ambos ojos en campos diferentes, en el nasal de un ojo y temporal del ojo. Eso lo saben de cuando estudiaron anatomía y fisiología. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a los oftalmólogos nos van a llegar pacientes con hemianopsias, que nosotros podemos hacerle la parte oftalmológica, vemos que no tiene ningún problema dentro del globo ocular, ni dentro de la órbita, que es hasta donde llegamos, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo se pueden expresar ciertas enfermedades a nivel de la visión. Y una vez que lo atendemos, que lo evaluamos, que determinamos que desde el punto de vista anatómico y orgánico ese globo ocular está bien, tenemos que enviarlo a un neurólogo para que le dé el seguimiento adecuado a su patología, ¿verdad? Y tienen que tener muy en cuenta ese quiasma óptico por el tema de la hipófisis. Ustedes saben que los adenomas de hipófisis son bastante frecuentes, sobre todo en las mujeres, en edad joven, en edad fértil, 45, 50 años, por ahí, 30 y tantos años. En hombres también, pero en las mujeres es un poco más frecuente. Y muchas veces esos adenomas de hipófisis se expresan principalmente con hemianopsia, con cambios en el campo visual de los pacientes por compresión del quiasma óptico, porque los dos van a estar en el mismo lugar. Ustedes saben que ahí está la silla turca y ahí está el quiasma y está también la hipófisis. Cuando la hipófisis aumenta de tamaño y comprime el quiasma óptico, pues puede ocasionar esos trastornos visuales. De hecho, una de las principales manifestaciones que tienen los adenomas hipofisiales cuando son grandes. Esa es la parte que quiero que tengan bien presente. Ahora, vamos a entrar a la parte ya de cómo examinamos a un paciente oftalmológico, que es una parte importante para ustedes. Primero, el motivo de consulta. ¿Cuál ustedes creen que es el motivo de consulta? Por lo general te dicen, no veo bien, veo borroso, perdí la visión de un ojo, y ahí ustedes tienen que preguntar si esa pérdida de visión ha sido brusca o ha sido lenta, porque cada grupo tiene sus enfermedades propias y particulares, que vamos a ver en una segunda clase. Cuando hay una pérdida brusca de visión, nosotros tenemos que sospechar primero que puede ser un diabético que haya tenido un sangrado en la retina, que haya tenido una obstrucción de una arteria o vena. Si no se dio un golpe, descartamos la parte traumatológica. Pudo haber tenido un desprendimiento de retina, o sea, son causas de pérdida brusca, o pudo tener una inflamación intraocular que provocó pérdida brusca de visión. Pero si el paciente te dice que lleva meses perdiendo la visión poco a poco, hay que buscar entonces causas de pérdida lenta y progresiva de visión, como por ejemplo la catarata, como el glaucoma crónico, porque el agudo la pierde aguda, pero el crónico la pierde lentamente. ¿Entienden? Eso es importante en la anamnesis, preguntar bien todos los síntomas y signos, explorarlos para buscar llegar a un diagnóstico. Luego es importante saber los antecedentes patológicos personales de él y de su familia, porque hay muchas enfermedades que son hereditarias desde el punto de vista oftalmológico también, como el glaucoma, por ejemplo, como la miopía, el astigmatismo, todo eso se puede heredar, las retinosis pigmentarias, todas esas son hereditarias. Y también, si el paciente tiene una hipertensión, una hipercolesterolemia, es diabético, tiene lupus, toma cloroquina, tiene una artritis reumatoidea, toma metotrexato, por ejemplo, son medicamentos, o es un asmático crónico que está tomando corticoides durante muchos años. Son medicamentos y enfermedades que afectan siempre la retina del paciente y a otras estructuras oculares y también repercuten en la visión. Por eso siempre tienen que preguntar sus antecedentes personales y familiares, tanto los sistémicos como los oculares. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, el examen físico ocular se va a dividir en dos partes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Se va a dividir en examen subjetivo y examen objetivo.
Nosotros lo que buscamos es la información. El sujeto no va a mostrarnos nada, nosotros somos los que lo vamos a buscar en él. Y el objetivo es porque el objeto de estudio, que es el paciente, va a mostrar ya las cosas, los signos específicos en el ojo, o sea, la parte orgánica. Y esto te va a dar la parte funcional. El subjetivo va hacia la visión y el objetivo va hacia la estructura. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son las partes del examen físico subjetivo? Primero, la sensibilidad a la forma. Eso es traducido en el lenguaje oftalmológico a agudeza visual. Eso es lo que yo veo. La sensibilidad a forma es cuánto veo de lejos y cuánto veo de cerca. Y ahí vamos a tener varios términos que ustedes tienen que aprender a conocer. Uno es agudeza visual, que es así, A de corta. Agudeza visual sin cristales, quiere decir que es con el ojo normal, sin ponerle ningún cristal ni hacer ninguna prueba. Y agudeza visual mejor corregida, que esta es cuando ya le hacemos una refracción al paciente y le vamos poniendo los cristales para graduarle la vista. ¿Bien? Y también tenemos la agudeza visual con sus cristales. Es decir, yo uso anteojos, yo uso óculos y me hacen una prueba primero sin cristales. Y tengo un 40% de visión. Luego me ponen mis cristales, los que estoy usando, y ya llego al 100% de visión. Quiere decir que con esa graduación yo veo bien. Ahora, cuando me ponen mis cristales y yo no veo bien ya con mis cristales, no llego al 100%, me hacen entonces la prueba de agudeza visual mejor corregida, que es esa que le hacemos todo paciente que va a nuestras consultas para ver qué graduación tiene y ponerle su nuevo cristal con el que va a tratar de ver 100%, porque la idea es que el paciente vea con su cristal 100%. Cuando el paciente ni con cristales logra llegar al 100%, estamos entonces en posición de buscar alguna enfermedad que esté causando mala visión en el paciente. Y si no tiene ninguna enfermedad, es simplemente un paciente con ambliopía. Es el llamado ojo perezoso. Es esa persona que fue un niño que tuvo un defecto visual X, cualquiera, o un estrabismo, o una catarata, o simplemente tenía una miopía, tenía una hipermetropía, no se le puso anteojos hasta los 8 años y pasó su etapa de desarrollo visual, que es precisamente hasta los 8 años. Y si después no se corrige, o sea, si hasta los 8 años no se corrige el defecto, ya ese ojo se queda con defecto para toda la vida. Le puedes poner un lente, puedes mejorarlo un poco, pero nunca lo vas a llevar al 100% de visión, porque es un ojo que se quedó perezoso, que se quedó ambliope, que el cerebro, como no le sirve porque no ve bien, lo suprime. Lo deja ahí y sigues viendo bien con el otro ojo. Siempre y cuando el otro esté perfecto, tú estás viendo bien con el otro ojo, no te das cuenta ni siquiera que tienes problemas en el contralateral. Otras veces ya es en los dos ojos y entonces ahí es un poquito más llamativo, llama más, o sea, se descubre tal vez un poquito más rápido porque como no ve bien de ninguno de los dos, pues vas a hacer más esfuerzo. Pero el niño que, por ejemplo, vea 100% de un ojo y que el otro no vea bien, si ese ojo del que él ve bien es su ojo dominante, el otro desmascara y no te das cuenta. Uno ve con los dos ojos, no se pasa el día uno así cambiando de ojo. Uno ve con los dos ojos abiertos. Y si es uno solo, ese, el bueno, se lleva todo el éxito y el malo se queda ahí de reliquia. Y el cerebro lo suprime. Y muchas veces ese ojo que no tiene visión, pues se desvía a una posición de descanso porque como no ve, se va a dormir. Otras veces se queda en posición normal porque tiene cierto grado de visión y todavía es útil, aunque no sea el 100%. Bien, eso es lo que se conoce como ambliopía. Y eso se evalúa precisamente con la sensibilidad
causa aparente para eso. Ocurre cristales, los vidrios, los anteojos, y no se encuentra una causa aparente y no se corrige el defecto visual antes de los 8 años. Cuando no se corrige antes de los 8 años, el niño se convierte en ambliópico. Si se corrige el defecto y se le pone el anteojo al niño y se le da su evaluación y su seguimiento cada 2 meses, podemos lograr que ese niño con anteojos y con convulsiones oculares mejore su visión, incluso puede llegar al 100%. Ahora, eso tenemos que hacerlo antes de que termine el desarrollo visual. Si termina el desarrollo visual, podemos hacer magia que no logramos nada. ¿Bien? ¿Cómo nosotros exploramos la agudeza visual? Con unas cartillas que se llaman cartillas de Snellen, que se escribe así. Snellen. Que las vamos a ver más adelante. Que son los optotipos. Es eso que nos proyectan para nosotros ver números, letras, figuritas. Así. Eso se llama cartilla de Snellen. Y ahí nosotros podemos explorar la agudeza visual, sobre todo para lejos. Y cuando vamos a explorar la agudeza visual para cerca, que donde más importante es cuando tenemos más de 40 años, utilizamos otra cartilla, que es la que nos ponen a leer, aquí cerquita a 33 centímetros, que es la cartilla de Jagger, que se escribe así. Se escribe así. Jagger, para visión de cerca. ¿Bien? Y esa se utiliza más que todo, bueno, la podemos utilizar en la persona joven también para comprobar, por ejemplo, si con los lentes tiene un astigmatismo, tiene una miopía, una hipermetropía, son lentes constantes, si puede leer bien con sus lentes. Pero donde es muy importante es en la persona mayor de 40 años, para poder ponerle lo que lleva como adición por su edad. Le tiene casi siempre presbicia la persona que tiene más de 40. Hasta ahí, sensibilidad a la forma. Después tenemos la sensibilidad al color, si ve o no ve los colores. Para explorar la sensibilidad al color existen unas tablas, unos test que se llaman test de Ichihara. Esos son unos libritos que tienen, que los vamos a ver ahí también, que tienen unos círculos de colores y dentro de esos círculos de colores tienen un número con colores. Mírenlo aquí. Aquí, esa que ven ahí, es la agudeza visual, la sensibilidad a la forma. ¿Qué es lo que nos va a decir si el paciente ve o no ve? Si no ve, puede tener una catarata, puede tener una enfermedad en la retina, puede tener una enfermedad sistémica que esté provocando daños, un tumor cerebral, cualquier causa. O los efectos refractivos, que son los más frecuentes. Y se mide con estos aparatos que pueden ser así o pueden ser así. Cualquiera de las formas. Aquel es más como para un lugar más estático, que no se mueva. Este nos permite movernos con el aparato a diferentes lugares para poder hacer la evaluación. Aquel no. Aquel se queda en una consulta que es por óptero, que tiene aquí, van a estar, en estos huequitos aquí, van a estar ya los lentes, los vidrios con las graduaciones y se va moviendo y se le va poniendo ahí la que lleva el paciente. Con este lo que hacemos es ponerle, le ponemos así dentro de cada uno de la caja de prueba los vidrios según la grabación que vamos a probar en el paciente. Ahora existen los autorrefractómetros. Todos tenemos, seguramente hemos pasado por ahí. Es el aparato ese cuando vamos a graduarnos la vista, que ponemos el mentón y pegamos la frente y nos da una graduación automática. Esa graduación automática es una como que nos acerca, ¿verdad? Pero no es la definitiva. Esa no la podemos indicar de forma definitiva en el paciente porque o lo hipercorregimos o lo subcorregimos, porque siempre tiene un pequeño sesgo allí de un más 0,25, más 0,50 o menos de su graduación. Y siempre que nos da ese aparato, esa graduación, tenemos que hacerle esta prueba al paciente para ir probando con lentes menores a lo que ese aparato nos da y llegar al lugar donde él
mejor ve con la mejor graduación. Siempre hay que dejarle al paciente la mejor graduación con la que mejor ve. Nunca hipercorregir, porque si no, lo obligamos a que cada año vea peor y va a necesitar más y más y más hasta que tenga que usar una lupa. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que nos permite hacer esa agudeza visual del paciente o sensibilidad a la forma. Y esta que vamos viendo, esos son los optotipos del nene. El que tiene letras, el que tiene números y el que tiene figuritas que se utiliza para las personas que no saben leer y los niños. Entonces, la visión. Habíamos hablado que está la mácula que nos da la visión central, ¿verdad? Y esta es la retina periférica que nos da la visión periférica. La visión central la exploramos con esos autotipos que ya vimos, de Snellen y Jagger para hacer. Y la visión periférica la vamos a explorar con el campo visual. ¿Y cómo nosotros exploramos el campo visual? La primera forma y más fácil es el campo visual por confrontación, que esa es la que nosotros como médicos generales tenemos que saber hacer. Es cuando un paciente nos llega y nos dice que no ve por un lado, por ejemplo por el lado temporal, yo tengo que hacer un campo visual. Yo me siento frente al paciente, el paciente se tapa su ojo derecho y yo me tapo mi ojo izquierdo, el que le queda frente a él, ¿verdad? Del mismo lado los dos ojos. Y voy a proyectar un objeto que se supone que yo tenga un campo visual y yo lo veo aquí, ¿verdad? Yo estoy mirando al paciente de frente y tenemos tapados los dos este ojo o este. Y él me va a decir, si ahí el paciente no lo ve y yo sí, es porque el paciente tiene una situación que le está provocando cambios en su campo visual, que por lo general es neurológico. Entonces vamos a ir acercando el objeto hacia la parte central hasta que él te diga, ya lo veo. Y luego nosotros vamos marcando dónde es que el paciente ve el objeto. Y así en los 4 cuadrantes. Con un lado primero y con el otro después. Siempre nos vamos a tapar el mismo lado del ojo que se tapa el paciente. Que por supuesto, si ella se va a tapar su ojo izquierdo, yo me voy a tapar el mío derecho. Para quedar con esos dos tapados. Y así el otro lado. ¿Bien? Así es como nosotros hacemos normalmente. Cuando tenemos un paciente, es a grosso modo, ¿verdad? A determinar de forma un poco más empírica un defecto de campo visual. Pero existen otros métodos que son la campimetría y la perimetría, que la campimetría nos permite evaluar los 30 grados centrales con equipos ya específicos para eso, computarizados. Igual la perimetría que nos da ya toda la periférica, y eso nos va a dar unas imágenes que son ya digitales, que se pueden imprimir y nos va a quedar todo dibujado, el sitio donde tiene más sensibilidad luminosa y donde tiene menos sensibilidad. ¿Por qué? Porque es una cúpula donde el paciente pone su cabeza, todo está dentro oscuro y se va proyectando una lucecita. El paciente va apretando un botoncito donde ve la lucecita y eso va quedando registrado, ¿verdad? Cuando ya imprimes, vas a ver te van a proyectar la nariz más o menos, por ejemplo, que esto representa el campo visual del paciente. Aquí estaría la parte central, que es la mácula, y la mancha ciega, que sería el nervio óptico, que estaría hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, si él lo ve de este cuadrante, va a salir unos cuadritos todos negros, cuadritos negros, cuadritos negros, cuadritos negros, cuadritos negros. Quiere decir que ahí no tiene visión, tiene un escotoma. Es como se llama el área donde no ve, escotoma. Puede ser escotomas periféricos y escotomas centrales cuando son en la parte de la visión.
generalizado, pero ese no lo tenemos en todas partes. Por lo tanto, tenemos que saber hacer al menos el de confrontación para decir, bueno, el paciente tiene una hemianopsia, tiene homónima, es bitemporal, es nasal, como sea, como podamos descubrir ahí. Bien. Y el que nos hace la campimetría es ya propio de los 30 grados centrales. Ese nos va a evaluar lo que es la parte del campo visual central, de lo que se refiere a la mácula, la parte esa de la mácula del polo posterior del ojo. Hasta ahí sensibilidad a la forma. Bien, que es agudeza visual de cerca, agudeza visual de lejos y visión periférica. Eso es sensibilidad a la forma. Ahora, les había dicho que también se explora la sensibilidad al color. Miren, eso es un tipo de aparato de medir el campo visual. Vamos a sacarlo de aquí para aquí. Que ya esto se lo explico. La sensibilidad al color. La sensibilidad al color nos va a decir cómo está la función de la retina. Si una retina no ve color, está muy mal. Igual, si el paciente no ve los colores, quiere decir que lo mismo la retina que toda la vía visual puede estar afectada. Y tenemos varios métodos. La percepción central, que se explora por láminas de colores, y la percepción periférica, que es como un campo visual igual, pero con disquitos de diferentes colores, para ver si él ve los colores en realidad. Y miren aquí, esta es la que quiero que ustedes aprendan, que es el test de Ishihara. Hay muchísimos más, como pueden ver los nombres, pero este es el específico, el que más se utiliza, el que más información nos da. Fíjense cómo tiene varios. Todo este número está dentro de todo esa maneja de círculos de diferentes tonos para confundir, ¿verdad? El que no tenga buena visión de colores no va a poder ver los números que están ahí dentro de esa cantidad de otros colores, ¿entienden? Y no es solamente eso, es varias páginas y el examinador va anotando dónde falla el paciente para poder llegar a un diagnóstico. Bien. Sensibilidad luminosa es la otra prueba que se hace en el examen subjetivo. La sensibilidad luminosa prácticamente no se explora porque necesita un equipo especial que se llama lactómetro, que es un equipo que se utiliza así, ni que esté en todas partes, que es el que nos permite determinar si la persona es capaz de adaptarse a la luz y de adaptarse a la oscuridad. Pero la forma objetiva más fácil de nosotros poderla hacer es a través del electroretinograma, que tampoco lo tenemos todos, casi siempre están en las consultas de los neurooftalmólogos, o sea, el oftalmólogo que se subespecializa en esa parte de la conducción nerviosa. Y es un estudio parecido al electroencefalograma, igual, que te va a medir la posibilidad funcional de la retina de conducir el estímulo nervioso. ¿Viste? Hacer un trazo parecido al de un electroencefalograma. Eso se utiliza mucho en los pacientes que tienen retinosis pigmentaria, cualquier tipo de degeneración o distrofia retiniana. ¿Por qué? Porque nos va a evaluar sí o sí cómo está la función de la retina. Desde el punto de vista ya fisiológico, si está funcionando bien o no está funcionando, si conduce o no conduce. Y nos permite tomar conductas, ¿verdad? Porque hay pacientes que hay que operar, hay pacientes que hay que ponerle ciertos tratamientos y depende mucho de si de verdad vamos a lograr algo o no en ese paciente. ¿Se entiende? Y la otra forma de nosotros poder explorar si el paciente tiene buena sensibilidad luminosa es con una simple linterna, le enfocamos el ojo, le tapamos el ojo y que nos diga si ve la luz y que nos diga de dónde viene la luz. Se la vamos a poner de frente, se la vamos a proyectar por abajo, por al lado, por arriba, por el otro lado, y él nos tiene que decir de dónde viene. Si él es capaz de decirnos que ve la luz y puede decirnos de dónde viene la luz, decimos que el paciente tiene buena percepción y proyección luminosa. Y las siglas son estas. No tengo ya de hacer un grabado. Buena percepción y proyección luminosa. Esas son las siglas. BPPL. Esas cosas tienen que
neuropatia diabética proliferativa con características de alto riesgo. Imagínense escribir todo eso en una historia clínica, mejor le ponemos la sigla. Entonces, hasta aquí sensibilidad luminosa, sensibilidad a la forma y sensibilidad al color. Profesor, ¿buena percepción de qué? Buena percepción y proyección luminosa. La percepción, ¿qué es? Que ve la luz. Y la proyección, que me sabe decir de dónde viene la luz. ¿Bien? Si un paciente tiene una catarata total y tiene una buena percepción y proyección luminosa, quiere decir que su retina y su nervio óptico están bien. O sea, se puede operar de catarata. Pero si no tiene buena percepción y proyección luminosa, no vale la pena operarlo de catarata. ¿Por qué? Porque no va a ver de todas maneras. A no ser que tenga una catarata patológica, que tenga una catarata que esté provocando un glaucoma de origen cristaliniano, que esté provocando aumento de la presión ocular, porque ese cristalino está muy grande, está empujando el iris para adelante, está cerrando el ángulo, que les expliqué que por ahí se drena el humor acuoso, o porque ese cristalino está tan viejo, tan hipermaduro, de tanta catarata que está soltando parte de su corteza y está provocando procesos inflamatorios graves en el globo ocular que duelen mucho y que sea insoportable para el paciente, entonces podemos, después de poner un tratamiento para enfriar ese ojo, quitarle el cristalino para que deje de hacer esos síntomas, pero no para que vea. ¿Por qué? Porque su retina y su nervio óptico están dañados, ni siquiera ve la luz. O sea, sería una cirugía terapéutica, más que buscando visión. Son excepciones que hay. Por eso es importante también operar a las personas cuando tienen catarata a tiempo. Porque las cataratas, cuando se hacen hipermaduras de muchos años o están muy intumescentes, el cristalino está muy lleno de líquido, se pone muy grande. En el caso de que el cristalino se ponga muy grande, que es en la intumescente, lo que va a provocar es ese bloqueo del ángulo. ¿Por qué? Porque él está ahí atrás de la pupila, se va a ir hacia adelante. Hola. Dígame. ¿Sí? Sí, ahí en ese lugar donde dice, ahí el número, y puedes llamar al número ese que te pusieron. Dios mío. Bueno, ¿y qué hacemos? Ahí puedes dejar. Pregunta por Daniel. Pero si no encuentras a la persona, no lo dejes. Ajá, pero ahí conoces